Tiempo de otra mesa de investigación contra Línea Sin Censura TV. Nos acompaña en nuestros estudios el querido Sósimo Camacho, corresponsal de la revista Contralínea. ¿Cómo estás, Sósimo? ¿Cómo estás, Vicente? Muchas gracias, pues con el gusto de estar aquí contigo y con tu audiencia. Vamos a abordar un tema que va a sacar chispas porque hoy se lo plantearon, de hecho, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Si la mano de la ultraderecha está detrás de esta campaña notoria, perversa, bueno, en ocasiones con tintes ridículos, de payasos, ¿no? De esta prensa corporativa contra los libros de texto. Y tú has estado investigando, no de ayer, por mucho tiempo, estos grupos de ultraderecha secretos, ¿no? ¿Y qué piensas de esta respuesta que da el presidente? ¿Cómo ves? ¿Qué hay detrás de esto que llama a los libros y a la educación comunista? Bueno, pues Vicente, en primer lugar, como bien comentas, a veces rayan en lo ridículo, un tipo, entre comillas, de análisis tan pobre que hemos visto que exhiben. Ahí es impresionante que porque hay una palabra, encuentran que en un libro de texto está la palabra comunidad, encuentran que en un libro de texto está la palabra plenaria, y eso se les hace para ellos ya motivo de escándalo. En realidad, Vicente, más allá de esta falta de capacidad realmente de análisis de estos agoreros, de estos voceros de la ultraderecha en México, pues sí, hay detrás una organización de ultraderecha, de estas sociedades secretas que en Contralínea le hemos dado seguimiento ya desde hace tiempo. Esto a propósito de archivos a los que hemos tenido acceso del Archivo General de la Nación, que así como investigaron a los movimientos comunistas o de izquierda en México, también hay investigaciones sobre las sociedades secretas de la derecha. Y un ariete de ellas, histórico, es la Unión Nacional de Padres de Familia. Esta misma que ha interpuesto los amparos, jueces a modo, se los han concedido y son ellos el ariete, entre comillas, la cara visible de grupos que históricamente están detrás de ellos, como el propio Yunque. El Yunque. Me suena porque el colega de la revista Polemón, César Huerta, hace referencia al padre de Ricardo Salinas Pliego. Y me confirman otras fuentes que en efecto Hugo Salinas Price en algún momento fue financiador, no sé si lo sigue haciendo, y promotor de estos grupos de ultraderecha, y hay mención del Yunque y otras asociaciones en torno a esto que han negado por mucho tiempo en Acción Nacional. Y menciono el caso de Hugo Salinas Price, pues porque están metidos hasta el tronco en TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, uno de los magnates mexicanos, en esta campaña contra los libros de texto, contra cualquier cambio que suene a hacer nuestra la historia. Por ejemplo, esto de renombrar a La Noche Triste como La Noche de la Victoria, porque se ve desde nuestros grupos originarios, desde nuestros antepasados, y un mexicanismo que no necesariamente estaba en los libros de texto anteriores, eso sí. Totalmente de acuerdo, Vicente. Es que en términos generales sí, hay de estos personajes como Salinas Price, por supuesto, pero hay también, por ejemplo, como Santiago Abascal Carranza, que son del mismo grupo, Vicente. Todos ellos están desde temprano, empezando el siglo XX, en una organización que se llamó la U, y de ahí empezaron a generar más organizaciones que devendrían en la Unión Nacional de Padres de Familia, y después que participaron activamente en lo que fue la Guerra Cristera, y una serie de personajes que llegaron al poder cuando llegó el PAN. Llegaron personajes como Santiago Abascal, el Yunque llegó al poder en este país de la mano de Vicente Fox. Grandes parcelas de la administración pública se le dieron al propio Yunque, y en ese sentido, pues se hicieron cargo de los planes de estudio, y es lo que no se nos tiene que olvidar, Vicente. Este desastre en la educación ya es producto de que ellos tuvieron ya el control de la educación por medio de los planes de estudio en este país. Hoy que se les está tratando de quitar, empiezan a generar este tipo de campañas, pero ellos son los responsables de este desastre educativo que vivimos, donde prácticamente se cancelaron materias como civismo, se cancelaron materias de lógica. Es decir, ya venimos de una crisis muy complicada que ellos generaron, y hoy están diciendo: ay, es que este plan de estudios es regresivo. No, regresivos ellos, regresivos el que tenemos, oscurantista, profundamente, no pueden decirlo
porque hay una constitución que por lo menos en la forma tienen que respetar, pero quisieran que la educación fuera incluso religiosa, que no hubiera separación entre el Estado y la religión. Es decir, ellos traen todavía este tipo de historias y empezaron a meter algunos asuntos en los planes de estudio, y ahora que hay una manera de recuperar estos planes de estudio para el propio pueblo de México, pues entonces gritan sorprendidos. Vicente, han estado señalando que ahora esta educación que viene en los libros de texto gratuitos, han estado diciendo que es regresiva y que implica que no quieren que la gente piense. Al contrario, se trata de educación más crítica, y si hay alguien que ha hecho de la educación un dogma, han sido ellos, han sido la derecha oscurantista, ellos sí, y hay que ver nada más qué tipo de programas son los que difunde esta televisora que ha hecho suya esta campaña en contra de los libros de texto gratuitos. Pues prácticamente cuántos libros de horóscopos, programas de horóscopos, cuántas recomendaciones de que si pones una monedita de color oro en tu cartera vas a tener dinero. Este tipo de información es la que difunden ellos y se quejan ahora de la educación. Este noticiario de hechos al mando de Javier Alatorre, y lo he dicho una y otra vez aquí en Sin Censura, fue el que promovió la existencia del chupacabras, no sé si tú te acuerdas, y porque las benditas también pueden ser malditas redes sociales, pues ahí es donde la gente comparte, rescata, y no pueden negar, ahora sí que si me permite la expresión, la cruz de su parroquia. Totalmente, Vicente, son grupos siempre vinculados de manera profunda a la derecha, a la ultraderecha. Y esto también, Vicente, hoy que está ocurriendo esto, me parece que es un tema muy importante, porque nada más dicen, padres de familia obtienen amparo. No, no son padres de familia. Se llama la Unión Nacional de Padres de Familia, que es un membrete de este tipo de organizaciones y que no representan a la sociedad mexicana ni a los padres de familia o madres de familia del grueso de la propia sociedad mexicana. No, es una organización que tiene ya mucho tiempo y que es parte orgánica del Partido Acción Nacional. En algún momento a veces se sale porque considera que se vuelve moderado el PAN, después vuelve a regresar, pero siempre está en esa órbita del Partido Acción Nacional. Y durante mucho tiempo, pues ellos prácticamente se les empezó a consultar sobre los planes de estudio. Por eso tenemos los resultados que tenemos en materia educativa, también gracias a ellos, a que ellos ya tienen, de hecho, mediante los planes de estudio, el control de la educación en este país, y lo que está buscando es que se les quite. Y es que, Vicente, esta organización, decía, no es de antaño. Sí, se fundó en 1917, hoy la vemos muy activa, y si tú te fijas aquí en su propia página de internet, con quienes está, quienes la apoyan, pues vas a encontrar a Mexicanos contra la Corrupción, vas a encontrar precisamente a este tipo de organizaciones que están en esa órbita y que gracias a este respaldo hoy obtienen amparos de jueces del Poder Judicial. ¿Tú ves un peligroso resurgimiento de la ultraderecha? Te voy a decir por qué. No creo que haya sido resbalón que Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, haya hecho un llamado desde su trinchera blanquiazul a destruir los libros de texto cuando se distribuyan, o a cortar hojas que no vayan de acuerdo a las convicciones, a la ideología de los padres de familia. Eso me parece profundamente ultraderechista, fascista, y se me vino a la mente aquella visita que hizo Santiago Abascal, el líder de Vox, a invitación de los panistas sobre todo, y esa hipocresía que es la base del conservadurismo llevó a muchos del PAN a desmarcarse cuando vieron que generó ampolla. Bueno, pues parecía un Santiago Abascal, Marco Cortés, haciendo este llamado en programas como el de Ciro Gómez Leiva o a través de redes sociales, pero no me parece poca cosa. Pues por eso es también parte de lo bueno que tiene este debate, porque quedan desnudos. Esto que siempre piensan que tienen como convicción profundos prejuicios, a veces los ocultan y hasta hacen tratar de tener un discurso progresista. Ahora que están pues ya en esta alianza y que están creando un proyecto de país supuestamente, pues ¿qué es lo que decían? No, somos ciudadanos y los ciudadanos con nosotros, y realmente nosotros somos de centro y somos progresistas. No, con este tipo de temas quedan desnudos totalmente, y vemos a Marco Cortés pues como lo que realmente es, profundamente fascista. Eso es lo que tendremos que señalar.
qué bueno que tomas el caso de Vox, porque precisamente hay que recordar que Vox es una creación a su vez de una organización que se llama Hazte Oír. Esa organización se ha comprobado, nosotros publicamos junto con Wikileaks y otros medios, pues una investigación de cómo surge Hazte Oír, cómo surge Vox, y resulta que en su origen es creación mexicana, el yunque, el yunque. El yunque mexicano es el que crea, es el yunque mexicano genera Hazte Oír, y Hazte Oír genera Vox, y genera otro tipo de organizaciones, pero resulta que el yunque mexicano es el que termina yéndose a España, sigue estando aquí, pero la célula que está en España es la que crea, por ejemplo, esto de Hazte Oír, y que también cuando ves quiénes son los que van a las convenciones de Hazte Oír, te vas a encontrar dentro de otros membretes de México a la propia Unión Nacional de Padres de Familia. Tuvimos incluso nosotros, Vicente, acceso a la actual organigrama de Hazte Oír, no la pública, sino la que es del yunque, y nos seguimos encontrando que aquí en México, por supuesto, que tienen una representación con la hija de quien fuera secretario de Gobernación, el propio Santiago Abascal. Entonces, son estos grupos los que siguen tratando de controlar la educación en este país. Habían avanzado mucho, Vicente, habían avanzado ya mucho, incluso estaban a punto, hay que recordarlo, con esta reforma que ya afortunadamente se echó para atrás en el actual sexenio, pues de hacerse del control total de la educación mediante personajes como el propio Claudio X González. Él parecía el secretario de Educación del sexenio pasado. Entonces, les interesa mucho y por eso les duele mucho. Prácticamente ya se hacían con el control de la educación, pensaron que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador solamente era una pausa en estos intentos, pero ya habían avanzado y resulta que ahora se les retira el control que tenían sobre los libros de texto. Por eso el pataleo tan grande. ¿Qué tan poderosos son estos grupos? Tú has investigado a los grupos secretos de la ultraderecha. ¿Qué tan poderosos? No sé si económicamente, políticamente o ambos. ¿Cómo podemos evaluarlos con esto que tenemos en nuestras manos, que es una campaña ya abiertamente en medios y que nos llevará a definir pues de qué patita cojea cada quien? Son muy poderosos, sobre todo por las alianzas económicas y políticas que tienen. Como te comentaba, en el sexenio de Vicente Fox, el yunque prácticamente tuvo la Secretaría de Gobernación. Imaginemos lo que significó eso, Vicente. La Secretaría de Gobernación, con sus organismos, sí, represores, lo que sabemos del viejo régimen, pero investigaban prácticamente a todos. Tenía la Secretaría de Gobernación investigado a todos los grupos clandestinos de izquierda, pero también tenía investigados a todos los grupos clandestinos de derecha. La llegada de Vicente Fox a la presidencia de la República significó, con la llegada de Santiago Krill, que precisamente esta organización del yunque obtuvo la Secretaría de Gobernación. Eso fue lo que ocurrió. Entonces, Vicente, ¿qué fue lo que pasó? Y esto lo hemos investigado, lo hemos documentado en la propia revista Contralínea, todo lo que había de los grupos de la derecha, las sociedades secretas de la derecha, prácticamente desapareció de los archivos del entonces CISEN. ¿Por qué? Pues porque ahí pusieron a Juan Domingo López Buitrón, otro integrante, viejo integrante del yunque. O sea, imaginemos esto, lo que significó. Este tipo de grupos secretos se hicieron de la Secretaría de Gobernación y también del propio CISEN durante el sexenio de Vicente Fox. Y se quedaron algunos incrustados ahí en la Administración Pública Federal y no se fueron nunca. No sé si todavía haya por ahí algunos que no hayan sido detectados, pero sí son poderosos por esta información política, por las alianzas políticas y también por los intereses económicos que representan. Dicho esto, Vicente, también hay que señalarlo, la sociedad mexicana no ha caído en el garlito, si acaso en su momento cuando la cristiada, pero en términos generales no han penetrado amplias capas de la propia población. Déjame recordar porque me compartías aquello que publicaste en el 2020. En México se activan las sociedades secretas de la ultraderecha, 2020. Y creo que ahora queda evidenciado esto. Yo recuerdo cuando lo leí en el 2020, insisto, Sosimo, decía yo, suena pues casi a thriller, ¿no? A una película de estas de conspiración. Y hoy que lo ves en las televisoras abiertamente, con gran descaro, dices, ¿qué razón tenía Sosimo y qué advertencia nos estabas lanzando?
Se activan en México las sociedades secretas. Se trata de grupos marginales, incluso dentro de las derechas mexicanas, que no alcanzan a concretar un proyecto de país, ni tienen eco en los sectores populares, pero son ligas fanatizadas y están frustradas, consideran expertos. Latente riesgo de atentados y otros actos violentos. Aquí voy a otra cosa. Llega esta campaña contra los libros comunistas, les dicen ellos. Advertimos la presencia de la ultraderecha, pero acabamos de ver y escuchar otra campaña de López Obrador podría tener la culpa si algo le pasa a un contrincante político o a uno de estos periodistas que él exhibe en las mañaneras. La nota violenta. No me sorprendería, porque no hay coincidencias en la política, que una campaña vaya de la mano de otra. ¿O tú qué piensas, Osimo? Yo soy muy mal pensado, pero si estos grupos secretos de la ultraderecha son violentos, pues casi está de pechito para que digas, los que han metido el tema de la violencia en la discusión pública de México, con muy mala leche y con muy mala entraña, como lo diría el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, son estos mismos grupos, Sosimo. Y esto se confirma con algo, Vicente. Lleva 2 semanas Felipe Calderón de estar tuiteando de que estamos ante el proceso electoral probablemente más violento que pudiera haber en la historia de este país. Y ojo, pues es el propio expresidente Felipe Calderón, que mucho sabe de violencia, que él mismo, hay que recordar, metió al país en una suerte de supuesta guerra contra el narcotráfico, pero que en realidad ahora sabemos, pues fue una guerra contra determinados grupos y fue en realidad, Vicente, el gobierno de Felipe Calderón, una suerte de profunda violencia en contra de la sociedad mexicana por razones políticas. No para combatir el narcotráfico, me parece que hay investigaciones dentro de ellas, las que hizo Contralínea en su momento, que ya señalaban que no había real guerra contra el narcotráfico, que lo que estaba ocurriendo sí era una incitación a la propia violencia, pero que para nada se estaba atacando el negocio del narcotráfico. Me parece que pues el tiempo ha dado la razón a estas investigaciones, decía, no solamente las de Contralínea, muchas otras que en su momento se realizaron en ese sentido, y que si alguien sabe de violencia es Felipe Calderón. Él incitó a la violencia en México y ahora lo vemos advirtiendo que podría venir un proceso electoral el más violento en la historia de este país. Entonces, pues vemos que esto va concatenado, sí, como bien comentas, va concatenado pues con estas campañas en contra de los libros de texto y va concatenado pues con estos discursos de odio. Hay discursos de odio que en su momento, Vicente, no prendieron. Cuando este reportaje se publicó, estaba en efervescencia Frena, con su supuesto plantón echándole todas las ganas que pudiera con un plantón supuestamente ahí en el Zócalo de la República, y con todo este tipo de discursos, México eso ya se está yendo al comunismo y viva Cristo Rey y todo este tipo de consignas, pues que más que nada parecen de la década de los 60 o antes, pero que en ese momento, Vicente, se trató de generar entre la propia población mexicana, pues una suerte de ambiente violento, pero que decía, no prendió, fracasaron. Y hoy están fracasando también en esto de los libros de texto. Pero eso no quiere decir que ellos, como grupos, como sociedades secretas y con sus ligas con el poder económico, pues estén vulnerables. En realidad, son muy, muy poderosos. Escribías en 2020 y creo que está para la reflexión hoy. Para estos grupos, el actual presidente de la República nunca debió llegar a la titularidad del Poder Ejecutivo y consideran que solo lo logró gracias a un complot internacional judeo-masónico comunista. Abrevan de visiones de tiempos de la Guerra Fría e incluso de anteriores. No solo se trata de sociedades como la Organización Nacional El Yunque o los Tecos con raíces de hace un siglo. Hay otras de las que no se conocen sus nombres, pero están sueltas y podrían generar violencia. Ahora, también hay que decir que sí, obviamente la campaña lleva mucho de ideología, de denostación, por el virus que ya creíamos erradicado, dicen, que es el comunismo, pero también por dinero, siempre atrás el dinero, porque también considero, esta es mi opinión, puedes opinar diferente, obviamente, Sosimo, pero el dinero parece ser la religión de estos de la derecha, ¿no?
y hay muchos contratos sueltos, muchos millones que perdieron porque ya no se manejan las cosas como antes. Hablabas de Claudio X González, que en el sexenio pasado parecía el secretario de Educación, y bueno, pues es el Claudio X González que atacaba abiertamente a los profesores que estaban en contra de la reforma educativa de Peña Nieto. ¿Por qué no? ¿Qué me evitaría o qué me llevaría a no considerar a Claudio X González detrás de estas campañas también, Sosi? Para nada, por supuesto, Vicente, que está metido Claudio X González. Decíamos que si uno se fija en las propias alianzas formales que tiene la Unión Nacional de Padres de Familia, pues vamos a encontrar ahí a la organización de Claudio X González, por supuesto, y de hecho están coordinados. Estos amparos, esto que se está promoviendo, tanto la parte judicial, porque están cerrando la pinza, ese es el asunto, y eso es lo que quisieran hacer para otros temas, pero bueno, está en la parte judicial, junto con la parte mediática, y la parte empresarial, y están echando mano de todo. Si te fijas, Vicente, están poniendo toda la carne al asador en este tema. Sus gobernadores están diciendo que no van a repartir los libros de texto gratuitos. Estamos viendo al Poder Judicial, sus amigos en el Poder Judicial, otorgando este tipo de amparos, y vemos a los medios de comunicación, este brazo mediático, también imponiendo su visión, sus prejuicios en realidad sobre lo que debe ser la educación en este país. Entonces, no, se trata también, son las dos cosas, me parece. Lo que vemos de la parte ideológica, es decir, nosotros controlamos la educación en este país, nosotros controlamos la historia, nosotros controlamos qué es lo valioso y qué no, que tienen que saber los niños, los jóvenes en este país, pero por otro también pues nosotros queremos los contratos, porque también siempre, y es histórico también, siempre la parte de los intereses de esta ultraderecha va acompañada de los intereses económicos que tienen, por algo son los bloques hegemónicos de este país. Entonces, sí, totalmente de acuerdo, pues como sabrás, Vicente, la impresión de libros de texto es un negocio muy, muy grande y es muy jugoso para todo este tipo de imprentas que ya creían que tenían de manera automática los contratos. ¿Y por qué? Porque si hay algo que todavía significa importante en cuanto a dinero, imprimir, pues son los libros de texto gratuitos. Hay que recordar que los propios libros, en términos generales, pues ya se imprimen poco, los medios, las revistas, los periódicos se imprimen poco, la mayor parte de la población hoy se informa y se cultiva mediante pues aparatos electrónicos y los pocos negocios que quedan importantes, pues son precisamente estos de libro de texto gratuitos. Hay que ver que están precisamente metidos en una profunda crisis estos grupos, este sector de la economía, y no por una acción del actual gobierno. Esto tiene carácter internacional, es mundial, es algo que está pasando. Entonces ellos ahora además no quieren que les quiten este último filón, ahí también que les significa pues varios miles de millones de pesos. Debemos de analizar todo. Y en algún momento podría resultar hasta reiterativo, repetitivo para algunas personas, que también paremos para hablar del papel de los medios de comunicación. Pero en un país en donde todavía millones de personas ven la televisión y escuchan la radio, esto es muy importante machacarlo. En algún momento criticamos a la televisora de Azcárraga, Televisa, por los montajes, ¿no? Ahora está la televisora de la Jusco, de Salinas Pliego, por las narrativas, pero de las dos no se hace una. Y me llama mucho la atención que tristemente se confirma lo que vengo advirtiendo, que hay empresas que siguen recibiendo mucho dinero de la publicidad oficial del gobierno federal, que están con todo. Televisa, Azteca son las principales, está Radio Fórmula y síguele sumando. Como creo yo no habíamos visto este nado sincronizado, y tal vez sea por el tiempo del sexenio en que se da. Ahora ves a Loret con la misma línea de Alatorre, con la misma línea de Rivapalacio, con la misma línea de Sarmiento. Ahora sí que se descararon totalmente, pero
también es una oportunidad para las audiencias de verlos evidenciados. Así lo entiendo, Sósimo. Y esta guerra de la narrativa, ¿no? Porque ellos creen que son dueños de la verdad absoluta y nosotros desde las trincheras independientes decimos ya no más esta visión soberbia de los grandes medios de comunicación, Sósimo. Y además falsa, porque eso es lo que siempre estuvieron imponiendo, una visión de la realidad falsa totalmente, justificar los abusos, justificar los negocios ilícitos, justificar la corrupción. Eso es lo que hicieron los medios de comunicación. Y sí, Vicente, me parece que esta campaña, como bien lo anotas, esta en contra de los libros de texto gratuitos, es la más sincronizada que han tenido probablemente en todo el sexenio. Hemos visto cómo se han volcado y me parece que es un ensayo también para lo que viene, porque lo que viene pues es un proceso electoral muy intenso, muy disputado, no porque tengan ellos una gran aceptación entre la población, me parece que es clara la ventaja que llevan la Cuarta Transformación en materia electoral con respecto de la derecha en este país es muy claro. Sin embargo, ellos son muy poderosos, tienen estos medios de comunicación y le van a dar con todo, y me parece que este es un ensayo. Y es que también, Vicente, también hay que recordar que pues TV Azteca nunca significó realmente una opción informativa en este país. Cuando decían, es que ahora que se privatice Imevisión, ahí sí había una opción, pero ahora que se privatice Imevisión, pues va a haber una especie de competencia con Televisa y entonces esto va a mejorar los contenidos para las audiencias. Pues claro que no. En realidad, si ya veíamos a Televisa con una situación muy grotesca, pues vimos que todavía lo grotesco podría ser peor, y vimos entonces a TV Azteca. Y a la fecha, pues vemos estos supuestos programas de análisis de los libros de texto, donde se escandalizan y gritan, es que viene la palabra comunidad, es que viene la palabra plenaria. Y Vicente, pues mejor que lean la Constitución, y van a ver cuántas veces viene la palabra comunidad en la Constitución. Van a ver que la propiedad privada no es la única que garantiza la propia Constitución. Hay propiedad social, hay propiedad comunal, hay propiedad nacional. Lo que pasa es que ellos siempre quisieron prácticamente anular que solamente existiera la propia propiedad privada en la educación en México, y quisieron instalar un discurso en el que lo que es común de todos, lo que es nacional, petróleos mexicanos, lo que es de todos, no, eso se tiene que vender. Eso es lo que les duele. Les duele también que están pues dejando ellos de imponer sus prejuicios y su visión de país a la niñez mexicana. Rescato 2 párrafos de lo que escribiste en el 2020 en la revista Contralínea, Socio. Los de corte nazi o neonazi, hablas de estos grupos de ultraderecha, nunca prosperaron, hubo brotes, no tienen la capacidad de convencer a otras personas, pero son tan fanáticos que sí pueden cometer actos violentos. Eso sí, se pueden organizar 3 o 4 y hacer lo que quieran, pero de ahí a que se constituyan en un movimiento, no. Quienes sí podrían ver aumentar sus simpatizantes en el mediano plazo son las derechas abiertas, aquellas que actúan de manera pública y cuya lucha principal es por medio del sistema político electoral, como ejemplo el PAN, el PES o la organización de Felipe Calderón México Libre. Retomo estos 2 párrafos porque pareciera, al menos hacia el público, nos han demostrado una lucha entre la ultraderecha y la derecha. Las Lili Telles siendo cortejadas por los Eduardo Verástegui, porque el PAN no les significa necesariamente una opción para su visión más conservadora, ultraconservadora. Y se me viene a la mente que apenas hace unos días nos decían que prosperaba un partido ultraconservador, ultraderechista, de corte fascista en Chihuahua. Entonces empiezas a sacar muchos datos que nos pueden dar una claridad de qué verdaderamente está ocurriendo. En Chihuahua, en donde la gobernadora panista Maru Campos dice no vamos a distribuir estos libros comunistas. ¿Cómo ves? ¿Voy bien? No, totalmente, Vicente, porque me parece que en realidad a algunos les da pena realmente mostrar lo que son y señalan, no somos ultraderechistas, nomás somos derechistas. En realidad, Vicente, pues van para allá, se comparten a veces los integrantes, las propias organizaciones, como te decía, la propia Unión Nacional de Padres de Familia, siempre en la órbita del propio PAN, el Yunque,
pues siendo cobijado por el propio PAN, de manera obviamente no abierta, pero ahí los principales exponentes del Yunque son del PAN, los tecos, este otro grupo muy violento también de la ultraderecha que existe hoy y que pues también encontró cobijo en el propio PAN. No, me parece que algunos no alcanzan a decir, a veces por pena o por estrategia, lo que realmente son, pero en México, esta derecha, la panista, tiene tintes ultraderechistas. Claro, hay varias vertientes del propio PAN. Hay quienes están más hacia la cuestión no tanto religiosa, sino economicista, pero en términos generales, pues comparten la mesa. Una imprecisión de mi parte que a lo mejor no nos lleva a evaluar correctamente lo que acabo de decir. Dije que había surgido un partido con tintes fascistas. No, un partido nazi en Chihuahua. México republicano impulsa una agenda antiderechos de la mano de su líder nacional, un exfuncionario vinculado con el nazismo y exdirigente de otra organización política ya desaparecida. México republicano, uno de los dos nuevos partidos políticos en Chihuahua, tendrá acceso a recursos públicos para impulsar una agenda antiderechos de la mano de su líder nacional. La ratificación del registro confirmado el pasado 20 de julio por la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la decisión de los órganos electorales de Chihuahua, lo que permitirá que el nuevo partido participe en los comicios de 2024 y reciba desde ahora financiamiento público. ¡Qué miedo! La ley electoral de Chihuahua establece que los nuevos partidos políticos tendrán 3 formas de financiamiento público. Una corresponde al 2% del recurso total de los institutos políticos para sus actividades ordinarias correspondientes. Otra es el reparto de la bolsa destinada para actividades específicas que se distribuye de manera igualitaria, y finalmente el dinero para gastos de campaña aplicable solo en años de elecciones. Pero entendiendo lo que nos has dicho, que estos ultraderechistas lo que tienen es fondos, dinero, pues lo de menos será lo que reciban de recursos públicos. El partido buscará posicionar una agenda que contempla, por ejemplo, la defensa de la vida desde su propia concepción, dijo Juan Carlos Hernández Mendoza, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de ese partido. A nivel nacional, quien ocupa el liderazgo de la organización es Juan Iván Peña Neder, exfuncionario de la Secretaría de Gobernación, durante el sexenio de Felipe Calderón, y exdirigente de redes sociales progresistas, el partido ligado al Baester Gordillo y desaparecido tras un único ciclo de elecciones federales. En enero del 2003, el diario Reforma publicaba un reportaje en el que excompañeros de Peña Neder, exfuncionario de Calderón, lo señalaron de haber creado un grupo secreto en el que, entre otras actividades, se hacían referencias al nazismo y la pureza de la raza. Hablando de la ultraderecha, ¿no? De los fascistas. Pues sí, y Vicente, aquí resulta muy sospechoso que hayan logrado este registro allá en Chihuahua, pues ¿a cuenta de qué? Porque son organizaciones que decíamos son de grupos muy identificados, pero que no prenden en la propia población mexicana. Y sabemos que, por supuesto, hay un sector conservador importante en México, el propio presidente lo ha señalado en las conferencias de prensa, pues tampoco es de que todos en México esté volcado hacia el progresismo, por supuesto que tiene una parte de la sociedad mexicana conservadora, pero no así, porque también uno podría pensar a veces que los conservadores todos son así. No, estos son la ultraderecha que no han logrado prender, primero tan solo, ¿por qué, Vicente? Pues por razones incluso de lo que ellos llaman raza. Digo ellos lo llaman así, de raza. Tan solo, pues, ¿cómo va a prender aquí un partido nazi en México si tienes estas limitantes en el sentido de que somos, y qué bueno que así seamos, una sociedad profundamente diversa desde el punto de vista étnico, una sociedad profundamente diversa también desde el punto de vista cultural? Es algo que con lo que ellos no pueden luchar, y precisamente si este tipo de ideologías no han encontrado un eco importante en México como sí en Europa, es precisamente por la diversidad cultural, ideológica, étnica que constituye el México de hoy. Entonces, a mí me parece muy sospechoso que hayan logrado este registro allá en Chihuahua, pues como a cuenta de quién, habría que preguntarle a la propia gobernadora cómo fue que un partido con estas características logró el registro. Me parece, Vicente, que desde el punto de vista electoral
no tienen mucho futuro. Sin embargo, son grupos que que los van a usar ¿para qué? Para interponer amparos, para judicializar la propia política en México. Los van a utilizar como arietes, como están utilizando a la Unión Nacional de Padres de Familia, a veces para aventar la piedra y esconder la mano. Ese es en realidad la función de este tipo de partidos, ver qué tanto pueden llevar, pero me parece que no tienen ningún éxito, no tienen ningún tipo de futuro en materia electoral por las propias características de la población mexicana. No hemos mencionado una organización o no sé qué es, tú me dirás, ¿Muro? ¿A qué se refieren con Muro? Porque hubo esta referencia en el planteamiento sobre la ultraderecha y el golpeteo sobre los libros comunistas, como les llaman ellos. ¿Qué es eso, Sosi? Pues es una organización que también derivó, una de las organizaciones que algunos integrantes derivaron en el propio Yunque. Si hay información del Muro en la propia dirección de los archivos de la Dirección Federal de Seguridad, hemos publicado al respecto. El Muro significa Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, una organización anticomunista surgida al interior de la propia UNAM para oponerla a la Liga Comunista, para oponerla a todas las organizaciones de corte comunista que había entonces. Surge entonces el Muro. El Muro, una organización profundamente violenta, terrorista, que hizo atentados, secuestrando integrantes de líderes estudiantiles que ni siquiera estaban en la clandestinidad, líderes estudiantiles que luchaban por mejorar las condiciones académicas y simple y sencillamente porque les parecía que eran antagónicos, ideológicos. ¿Y qué sabes? ¿Sigue vivo el Muro? El Muro, pues bueno, sí siguen estructuras del propio Muro, se sabe de algunas organizaciones. Ahorita, si me das un poquito de tiempo, puedo incluso buscar algo de nuestros archivos que tenemos sobre el propio Muro, porque, sabes, pues fue parte constitutiva decíamos, del Yunque y de estas organizaciones vigentes hoy, que se llaman Hazte Oír. Y estas organizaciones, si tú te fijas, esta organización fundada ya en España, es una calca de las demandas con respecto de los libros de texto en México. Vas a encontrar que no están de acuerdo con que haya palabras como comunidad, vas a encontrar con que no están de acuerdo con que haya una educación sexual científica en la educación primaria, no están de acuerdo con que se reconozca la diversidad cultural, étnica. Para ellos es España una sola, grande, ¿no? Como diría, y eso es lo que ellos replican. Si eso lo trasladas a México, te vas a encontrar con este mismo discurso. Y de ahí viene precisamente el propio Muro, una organización, te decía, de carácter terrorista y que funcionó en la UNAM para oponerse a la Liga Comunista. Nosotros tuvimos la oportunidad, Vicente, de entrevistar a un líder actual del propio Yunque, y él pues nos señalaba incluso los propios enfrentamientos armados que tuvieron con integrantes de la Liga, ellos protegidos entonces por integrantes del ejército, pero también los propios enfrentamientos armados entre organizaciones secretas de la ultraderecha, entre el Muro y los tecos, ya por particularidades entre ellos políticas, ideológicas, pero bueno, violentos finalmente. ¿Por qué tendría que pegar este chicle que han tirado muchas veces contra la pared desde la trinchera conservadora, de derecha, ultraderecha? Porque esto de dictador comunista se lo han dicho desde incluso el primer día que llegó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, y he visto que lo tiran contra la pared y no pega, vuelven a agarrar el chicle y lo vuelven a tirar. Siguen con esto. A poco tiempo de que llegue o se encamine en la recta final el presidente de su sexenio, siguen con esto de dictadura comunista. ¿Ves alguna lógica? ¿Y por qué en esta ocasión podría tener algún impacto, si acaso? ¿Tú cómo lo analizas? Yo creo que es una soberbia desde este conservadurismo de a como dé lugar, nuestros chicharrones tienen que tronar y nuestra versión tiene que prevalecer. Pero es que con un poquito de materia gris, aquellos distraídos que vean los espacios estos en los que se está hablando de educación comunista podrían entender que es comunismo, podrían entender
el concepto de una dictadura comunista y darse cuenta que es una falacia, que es una locura. ¿Cómo lo ves, Sosi? Pues yo creo que ellos siguen tirando esto porque no tienen nada que ofrecer, Vicente. Tienen una visión del propio país y de la realidad, pues que se quedó ya de hace mucho tiempo. Y de hecho lo siguen haciendo, pero sin ningún tipo de éxito, porque el propio presidente no se amolda a lo que ellos quisieran ver. Es decir, desde estas manifestaciones de Frena, decían, es que México va rumbo al comunismo y es un dictador comunista, va a empezar a cerrar iglesias, va a empezar a imponer, va a suprimir el Congreso. Y lo que hemos estado nosotros viendo, pues es en realidad un presidente que no se amolda para nada a lo que han dicho. Es una dictadura, pero resulta que tienes al Poder Judicial fallando a veces barbaridades en contra del Poder Ejecutivo, y ahí está. Tienes a Xóchitl Gálvez prácticamente pudiendo mentir, decir lo que quiera en los medios de comunicación, y no hay ningún problema. Tienes entonces también al propio Congreso, aunque hay una mayoría simple de parte de Morena, pues tienes a una oposición también en el Congreso, pues fuerte, boyante, me refiero por el espacio que les dan. ¿Y dónde se amolda este discurso? Ahora entonces tratan de decir, ya ven, la educación va a ser comunista, la educación va a ser socialista, porque eso es lo que nos quieren imponer. Pero finalmente, Vicente, me parece que de nueva cuenta será, como bien lo has ilustrado, pues volver a aventar algo a la pared que se va a caer. Me parece que no tienen, por más que le hayan echado la carne al asador en este momento y que estén los medios volcados, me parece que la realidad pues finalmente se impone. Y ya no tienen el monopolio del discurso, ya hay medios de comunicación donde de manera alternativa la gente se puede informar, y la propia población en términos generales. Y simple y sencillamente decirlos, el control ya de la educación lo tenían ellos, y vean este desastre que generaron. Este desastre, México en los últimos lugares de aprovechamiento de lo que quieras, de matemáticas, de español, de ciencias sociales, de ciencias naturales, pues estamos en los últimos lugares, no gracias a este gobierno que está rescatando el asunto en materia educativa. Estamos en esos lugares desde hace mucho tiempo y fue resultado de que ellos, Claudia X González y compañía, se hicieron del control de los planes de estudio. Hoy se les están quitando y por eso están, permíteme la expresión, Vicente, pero por eso están aullando. Así es. ¿Tú para dónde ves que vaya esto? Porque, bueno, hay que ser sinceros, habrá errores que se tengan que corregir como ha ocurrido históricamente, ¿no? En las impresiones de los libros de texto, que no nos vengan a decir que los libros eran perfectos en los sexenios pasados, en los gobiernos anteriores. Pero a pesar de la mano del Poder Judicial podrido, como le llama el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿tú ves que se detenga la distribución de estos libros? ¿O qué tan efectivo puedes pensar que va a ser esta campaña con toda la carne al asador, dices? Pues mira, con todo y eso, Vicente, me parece que no se detendrá. Claro que habrá escándalos, ya me imagino algunas imágenes de algunos, entre comillas, quién sabe si lo sean, padres de familia arrancando hojas a algunos ejemplares de libro, quemando algunos, pero me parece que van a ser situaciones aisladas, por mucho que quieran decir que es generalizado. Me parece que no hay nada en ese sentido. Y recordar nada más, Vicente, que además estos libros de texto, ya con contenidos más hacia el lado, incluso más que los actuales progresistas, pues los ha creado la propia Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en su momento, los ha hecho planes de estudio alternativos en Oaxaca, en Michoacán, en Guerrero, en Chiapas, precisamente pues para generar una mejor educación entre las propias poblaciones. Entonces me parece, Vicente, que esto que van a intentar algunos gobiernos, que además ya son menos, los del PAN, los del PRI, me parece que pues no generará más allá. Pienso que terminará por, imponerse un nuevo modelo de educación que además tendríamos que señalarlo, Vicente, es poco a poco, es paulatino. No es que con esto ya se dejó finalmente atrás el neoliberalismo en la educación, pues no, todavía están ahí en varias parcelas este modelo educativo que la derecha impuso durante los últimos años. Y señalar con respecto de los propios errores, Vicente, pues sí, tienes razón, pudiera haber errores como hay en cualquier edición, en cualquier libro que se imprima, sea de texto o no, y recordar esto, cuántos errores, a veces que hasta nos hacían reír, se vieron en las ediciones anteriores,
durante los sexenios anteriores de los libros de texto. Entonces, me imagino que habrá quienes quieran pues exagerar estos hechos, pero me parece que finalmente se distribuirán los libros de texto y vendrán a quitarle a esta parcela que ya tenía la ultraderecha en este país. Pero más allá de los planetas y el sistema solar, creo que hay agregados, textos en los libros que duelen a estos conservadores. Por ejemplo, el apartado de Felipe Calderón, ¿no? Aparece el fraude del 2006, aparece la guerra contra el narco en los libros de texto gratuitos. Ese creo que en realidad es uno de los grandes dolores de estos que aúllan, decías, por este tema, ¿no? El expresidente Felipe Calderón es señalado en estos nuevos libros de texto gratuitos y destacan el crecimiento de la violencia en México con la famosa guerra contra el narco, ¿no? Estoy viendo pues muchas de estas reacciones. También se menciona la Alianza por la Calidad de la Educación, firmada el 15 de mayo del 2008 por Calderón y Elbester Gordillo, y la reforma a la Ley General de Educación 2013. Veo mucho interés en los medios de señalar hasta en qué página y en qué párrafo se habla de estos personajes, pero de llamar la atención que pues esta historia como se cuenta, se tiene que contar por los que salieron victoriosos, y el que hoy gobierna, pues como en su momento contaron su historia los que ganaron antes que él, tiene, pues no sé si el derecho, pero es hasta lógico que cuente la historia como la ve. Ahora, que no se asuste también la audiencia de Sin Censura. Es mentira que nunca se haya puesto un sello ideológico a los libros de texto. Yo le he dado mucho vuelo en estos días, Sosimo, a la historia del PRI y cómo del NPR fueron llegando al PRI y aparecían mira, ahí nos los rescató Sigrid. Eso es de los libros de texto anteriores. Y nadie habló de una carga ideológica. A mí me dice mucho eso y nadie reclamó. ¿No? Porque ahora tienen que andar diciendo que la huella de la 4T aparece en los libros de texto. Hoy el presidente hasta se pitorreó, dice, ¿a poco sí? Andan diciendo eso, pero es el no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, pero no aparece, dice el presidente. En fin, por cierto, estamos viendo el texto en donde se menciona a Felipe Calderón Sosimo. Pues sí, Vicente, y es que, pues, claro que todo documento, por supuesto que puede tener una visión finalmente del país, un proyecto de país, y bien lo señalas, pues que antes no ocurría, siempre ha ocurrido, y de hecho a veces de manera muy dolorosa, pues hicimos en su momento reportajes que daban cuenta de cómo la educación en manos del neoliberalismo había suprimido pues materias enteras, había contado la historia de otra manera, ya casi era de que pues en los Estados Unidos no hubo ningún robo de territorio en México, es decir, lo pidieron prestado, yo creo. Exactamente, es decir, toda una serie de afirmaciones que además, Vicente, se están enojando ahorita por la educación primaria. Habría que ver cómo está la educación superior en este país. La educación superior en este país pues sigue en manos de los neoliberales. Ahí no ha habido todavía cambios en los planes de estudio que ellos impusieron. Por eso tenemos ahora hasta economistas que no saben cómo acomodar sus frases para justificar que el peso está ahora en una suerte de apreciación, y que lo que decían que antes era malo, resulta que era bueno. Y lo que antes decían que era bueno, simple y sencillamente porque gobernaban ellos, y ahora gobierna un partido distinto, entonces ahora es malo. Entonces, me parece, Vicente, que incluso, pues esto solamente es un pequeño ariete de la educación básica. Falta todavía que se cambien los planes de estudio de la educación media superior y de la educación superior, donde también grandes estragos ellos generaron. Prácticamente suprimieron disciplinas enteras como ética, como lógica, como filosofía, por ejemplo.
en aras de un supuesto efectivismo y que pues para nada ha resultado y que los éxitos que sí hay de alumnos en materia educativa, pues han sido mucho gracias a contextos específicos y a su propio esfuerzo, más que a un proyecto, digamos, que sea heredero del propio neoliberalismo. No, para nada. Afuera el neoliberalismo de la educación en México. Para cerrar con tus reflexiones, con tus comentarios, dejo otra cosa sobre la mesa. Ya que estábamos también hablando de este sector de la prensa que se ha prestado, se ha vendido para estas campañas, sobre todo esta última con un nado sincronizado bastante intenso y evidente. Oye, no se le puede faltar al respeto a la audiencia haciéndole creer que un conductor de televisión, un periodista es un todólogo. Y pareciera que estos le hacen a todo. En su momento, cuando dijo no le hagan caso a Gatell, Javier Alatorre hasta me sorprendió, dije yo, sabe más que el subsecretario de Salud, un epidemiólogo, por más críticas que reciba, pues es un experto para enfrentar esto que estamos viendo y sufriendo. Y ahora expertos educativos, en planes de estudio, en libros de texto, y así sucesivamente. Creo que a la gente no se le puede seguir faltando al respeto de esta manera, y nada más lo dejo ahí para cerrar. Mi querido Sósimo, reflexiones finales, comentarios finales. Pues en ese sentido, Vicente, señalar que a veces causa risa este tipo de, entre comillas, análisis que tienen personajes como Alatorre y los demás que están en esta televisora, pero también generan indignación, porque pues vemos esos análisis tan básicos, si es que se les puede incluso llamar análisis, saben ellos que están mintiendo y lo hacen de manera impune, abierta, y todo pues agradar probablemente a su patrón, a Salinas Pliego, un personaje que pues sí, proviene de estas catacumbas de la ultraderecha en México, me refiero desde familiarmente, pero que pues tienen un poder muy importante en estos medios de comunicación. Va a concluir el sexenio, ellos lo van a seguir teniendo y van a seguir teniendo este emporio, y pues estar muy atentos, Vicente, precisamente lo bueno es que hay, ya decíamos, otras maneras de informarse, y la gente me parece que pues ya no hace caso a estos medios de comunicación, porque si no, incluso ya hubiéramos tenido hasta una serie de revueltas. No lo hay, precisamente porque ya es muy limitada también las posibilidades de manipulación que tienen estos grupos. Ojalá que también este caso de los libros nos lleve a un serio debate sobre los medios públicos, los medios del Estado, que como todavía tienen a personajes enquistados ahí que no defienden necesariamente los mejores intereses. Solo para dar un ejemplo, el Canal 11, que tiene ahí todavía colgado de la ubre a un Mariano Schettino, a un Ezra Shabot, a una María Amparo Casar, a un Leonardo Curcio, pues se ven impedidos a hacer un contrapeso a estos grandes corporativos, como creo que debería de suceder, siguiendo una visión, pues, de la transformación. Hasta obvio resultaría. Habría que perderle el miedo a una transformación en estos medios públicos. Esa es mi opinión, es punto y aparte, y como siempre le pido, no me crea ni a mí a ojos cerrados. Mi querido Sósimo, ¿por qué no cerramos con la invitación de siempre para que la audiencia de Sin Censura también está al pendiente de sus trincheras? Ya se viene la edición del fin de semana, la más reciente edición de la revista Contralínea, pero ustedes no paran entre semana. Así es, Vicente, pues muchas gracias. En efecto, ya estamos casi por cerrar esta nueva edición, como cada semana, de la revista Contralínea. Pues sí, estamos en www.contralinea.com.mx, en donde además pueden encontrar ahí el PDF, el archivo de todas las investigaciones, con esquemas, con infografías, con documentos. Ahí están, y les agradecemos también, pues estamos en redes sociales como Contralínea, en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, y estamos como Contralínea Audio en Apple Podcast, Spotify y también en iVoox. A mí me encuentran en Twitter como @Sósimo_contra, y también en Facebook como Sósimo Camacho, y pues estamos de lunes a viernes en este noticiero también en nuestros canales de YouTube y de Facebook,
Contralínea, de lunes a viernes de 10 a 12, y también estamos en nuestra mesa de análisis contra debate, lunes, miércoles y viernes, en punto de la 1 de la tarde y hasta las 2, y por supuesto de lunes a viernes, y gracias a tu hospitalidad y de todo el equipo en Contralínea Sin Censura, aquí en Sin Censura, Vicente. Mi querido Sósimo, muchas gracias, nos vemos mañana. Claro que sí, con todo gusto. Mañana, y espero que después de estas horas, Ricardo Salinas Pliego ya se haya calmado, no ande tan enojado. Yo le reitero el llamado a serenarse. Entiendo que se ha enojado por lo que hemos publicado, pero nada nos debe de llevar a sacar este debate de nuestros medios, que no termine generándose una situación que no sea saludable. Y lo digo porque hace unas horas Ricardo Salinas Pliego publicó un tuit que me parece raya en la amenaza, raya en lo violento. Por eso desde aquí, don Ricardo, banderita blanca, podemos discrepar, podemos diferir, podemos no estar de acuerdo, pero de ahí a esto espero que lo repiense, ¿no? Dice Ricardo Salinas Pliego: yo estoy a favor de la familia tradicional como célula básica de la sociedad, estoy a favor de la libertad personal y la innovación como la fórmula para alcanzar la prosperidad para todos, a favor de crear riqueza, de dar trabajo, de vivir mejor, de aspirar a tener comodidades, estoy a favor de que los jóvenes puedan cumplir sus sueños, de la cultura del esfuerzo y de la meritocracia, que tenga más quien se lo merezca. Estoy en contra del rencor social, de incentivar el odio a través de forzar una lucha de clases. Estoy en contra de la violencia y del autoritarismo que proclaman los marxistas pendejos hijos de su puta madre, como Marx Arriaga, Luciano Concheiro, Elvira Concheiro, Sadi Chávez, Genaro Villamil, Hans Salazar, Vicente Serrano, Álvaro Delgado, Cayo de Hacha, Citlali Hernández, Julio Astillero, La Catrina Norteña, Jorge Gómez Naredo. Me van a faltar muchos más, pero son muchos pendejos traicioneros vendidos y tengo pruebas de eso, y además me faltarían los medios como Sin Embargo MX, La Jornada, Revista Polemón, Guru Shurier, etcétera. Sé que van a venir contra mí en redes con sus cuentas bots, sus programitas en YouTube y sus medios piteros, pero no importa, no lloren entonces por mis noticieros. El Juan Carlos, así se refiere groseramente a Juncal Solano, dice que los youtubers tienen más alcance que la TV. Vamos a ver si es cierto. Los espero a todos ustedes sentado con un puro en una mano y un buen trago en la otra. Sí, en mi yate en Capri, hinche bola de frustrados, delicados, maricones, llorones. Y tráiganse una arpilla de naranjas para que me las pelen todas sentados frente a mí en filita. Voy a usar todo lo que tengo para evitar que ustedes sigan engañando a la gente con ideologías que llevan a los pueblos al fracaso. Les deseo suerte. Acepten lo que son y lo que quieren para México. ¿O acaso viven del cuento y del engaño? ¿No quieren que la gente sepa a dónde la quieren llevar? Señores, no le saquen y digan las cosas como son. Digan que quieren fomentar la envidia, el rencor, el autoritarismo y un estado donde los rateros engañen al pueblo con promesas que no cumplen. ¿Quieren familia, libertad e innovación o quieren opresión y muerte? Qué fuerte, don Ricardo. Es bueno definirse de qué lado de la historia quieren estar. ¿A poco no? Y el presidente, en definitiva, no es enemigo mío, por si no se han dado cuenta. Es más, sin dudarlo, estoy seguro que hay aprecio y respeto mutuo, simplemente pensamos diferente y él está rodeado de rateros, payasos que no le hacen ningún bien al país. Hay sus excepciones. Don Ricardo, mire, no me pique la cresta porque yo sí voy al yate a Capri y me llevo mi costalito de naranjas, porque a lo mejor el que termina bailando naranjas es usted. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Recuerde que todos somos Sin Censura y aquí estamos para hablar sin pelos en la lengua. Como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no, mejor lo voy a decir así. Esta noche le digo que aquí informamos como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. No se enoje, don Ricardo. Buenas noches.